Hola, hoy conversamos con Cayetana Álvarez de Toledo. Ella es periodista, historiadora y política española. Tiene un doctorado en Historia Moderna de la Universidad de Oxford y desde 2019 ha sido diputada y portavoz del Partido Popular en varias legislaturas en el Congreso Español. Es reconocida por su defensa de la democracia liberal y su oposición a los nacionalismos y populismo. Espero que les guste. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, quisiera iniciar esta conversación hablando sobre la libertad, sobre cómo se está perdiendo la libertad en los países y pareciera que esto permite o es tierra fértil para el surgimiento de autoritarismos o líderes populistas. Quisiera ver cómo lo ve usted desde el punto de vista general. Bueno, sí, yo creo que formamos parte de una generación que quizá no aprecia la democracia y la libertad tanto como las anteriores, ¿no? Sí, Hemos vivido un largo periodo de paz después de las dos grandes guerras mundiales, por resumir, ¿no? Y yo creo que aquella generación, yo siempre pienso en mi padre, era muy consciente de lo que había costado ganar la libertad, ¿no? Yo se lo preguntaba, él fue uno de los muchos, y lo cuento muchas veces, jóvenes que se alistaron, él era francés, para luchar contra el nazismo. Y claro, millones de chicos, muchachos, jovencitos como él murieron en esa enorme y colosal batalla, ¿no? sí. Y otros millones murieron también sepultados bajo la maquinaria comunista, ¿no? Con lo cual era muy consciente del valor de la libertad frente a los totalitarismos y de que la democracia era algo muy frágil, es algo muy frágil que hay que cuidar, ¿no? Sí. No es un objetivo que consigues un día y que ya lo tienes para siempre, sino que es un horizonte al que hay que caminar, caminar, caminar sin cansancio. Y yo creo que nuestra generación, la que viene por debajo, sobre todo, pero también la nuestra, no es consciente de lo que cuesta ganar una democracia y lo fácil que es perderla. ¿Y de quién se podría decir que es la culpa? ¿Es la educación, los sistemas educativos, es los medios de comunicación, son los partidos, son las empresas Todo. corrompiendo políticos? ¿Cómo lo ve? A ver, hay una responsabilidad compartida. Yo creo en el liderazgo político profundamente, es decir, por tanto creo en la responsabilidad de los líderes políticos Sí, y en la responsabilidad de la política. Yo creo que no hay oficio más importante que la política, para bien y para mal. La política tiene una capacidad de destrucción inmensa, pero también una capacidad de reconstrucción, de construcción y de generar prosperidad y paz y convivencia también, ¿no? Y de ahí la inmensa importancia de que la política se dedique a lo mejor de la sociedad, las personas más competentes, más formadas, más inteligentes, más decentes. Y eso evidentemente no está pasando. Hay una enorme crisis en la política y de la política. Y a eso se añaden dos o tres fuerzas que entran en lisa, ¿no? Primero, que hay enemigos claros de la democracia que operan sí, desde fuera del orden liberal, que trabajan para destruirla, ¿no? sí, Esos son completamente. los regímenes chinos y Rusia, Irán, etcétera, enemigos jurados del orden liberal occidental. Luego están los quinta columnistas que trabajan desde dentro del orden occidental y que lo detestan desde el interior, son como los burros de Troya, ¿no? Que Sí, trabajan internamente para ir laminando, erosionando los valores democráticos, que tienen, cargan con un complejo de auto-odio occidental, ¿no? Que sí. siempre están viendo que es mucho mejor ese asqueroso orden iliberal y el cambio el nuestro lo destruyen, ¿no? Y a eso se une la cobardía de mucha gente dentro de Occidente, que sí son gente civilizada y pacífica y demócrata, pero que no tiene el coraje y el valor de plantar cara y de ejercer como auténticos militantes de la democracia, ¿no? Y todo esto en un contexto cultural muy particular, donde efectivamente las vísceras y las bajas pasiones se imponen a la razón y a la argumentación y a la inteligencia y a la capacidad de hacer pactos, y donde la verdad ha desaparecido como valor, incluso como concepto, ¿no? Y ahí efectivamente entran, bueno, las redes sociales, que no hay que demonizarlas, pero simplemente son cauces para dar Sí. expresión a algo que tenemos los seres humanos dentro, que es la parte irracional, visceral, que antepone sus sesgos a los hechos, ¿no? Y todo este caldo de cultivo da que al final muchos jóvenes hoy encuentran que desde como hay una crisis de la política, de la democracia, pues que la solución autoritaria no está tan mal
y aceptan esa transacción mefistofélica Sí, que al final ofrecen los chinos, que decirle yo te garantizo la seguridad a cambio de que tú me concedas y me entregues tu libertad, ¿no? sí. Y en esa transacción diabólica, pues la democracia cae, la democracia liberal se va hundiendo, socavando y avanzan los autoritarismos de todo signo. ¿Cómo cree usted o cómo está viendo España o el mundo? ¿Cuál es su interpretación sobre lo que pasó en Venezuela o lo que está pasando en Venezuela desde el 28 de julio del año pasado, donde hubo unas elecciones que se ganaron? Creo que siento un precedente muy grave para la región y para el mundo entero, donde se demuestra que ganan unas elecciones y yo me las robo. Esto puede ser el primer paso de que todo el mundo comience a robarse las elecciones porque al final ve que no hay un costo directo e inmediato. Entonces, ¿cómo cree usted que ve España y el mundo esta situación que estamos viviendo los venezolanos? Yo creo que Venezuela era una prueba de fuego para ver hasta qué punto los llamados demócratas lo son de verdad y están dispuestos a defender la democracia y la libertad. Y me refiero a lo que llamamos ampliamente la comunidad internacional, pero que hay Sí, que poner nombres y apellidos. Es la Unión Europea, son los gobiernos democráticos de Occidente, es España, por supuesto, incluso los Estados Unidos y otros sí, países hermanos de la región, ¿no? Y yo creo que hemos fracasado estrepitosamente. Es una auténtica, es una vergüenza colectiva lo que ha pasado con Venezuela. Y como advertimos algunos desde el primer día, efectivamente lo que estaba en juego no era simplemente la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en un país concreto. Estaban en juego la verdad, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho como conceptos. Es sí, decir, las actas eran no solamente las actas recogidas por venezolanos para proteger y defender su voluntad soberana, sino eran un símbolo de la verdad en la vida pública. Es sí, si la verdad va a regir en la vida pública, sí o no, si los países del mundo están dispuestos a defender los hechos objetivos cuando así suceden. Todo el mundo sabe que esas actas certifican un resultado contundente para las fuerzas democráticas, por lo menos 70-30, y sin embargo países y regiones democráticas del mundo y que se jactan de defender la democracia no han sido capaces de decir el señor Maduro perdió estropitosamente esas sí, elecciones, las ganó Edmundo González y por tanto Edmundo González es presidente electo. Yo muchas veces me he indignado, ¿no?, con la Unión Europea y particularmente con España, que tiene una responsabilidad esencial por decir, no, no ganó Maduro, pero tampoco ganó Edmundo. sí, Y yo pregunto, entonces, ¿quién ha ganado, señorías? Napoleón Bonaparte, el Espíritu sí, Santo, ¿no? sí, ¿Y por qué ustedes no dicen la verdad? Que ustedes conocen la verdad y saben la verdad. ¿Por qué no la dicen? No la dicen porque decir la verdad tiene consecuencias y porque ustedes no están dispuestos a asumir las consecuencias de decir la verdad, que es tener que defender la libertad hasta el final en ese país hermano, ¿no? Y entonces empiezan a envolver su cinismo con envoltorios y el celofán de las buenas intenciones, que llaman apaciguamiento y diálogo. sí, Dicen, es muy inteligente la estrategia del apaciguamiento, es más inteligente, ¿no?, que esa política radical que ustedes pregonan, ¿no? Y lo cierto es que el apaciguamiento lo único que hace no es apaciguar a los tiranos, a los que envalentona, lo que sí hace es apaciguar la conciencia de quien lo esgrime como una estrategia útil e inteligente, ¿no? sí, Los procesos de diálogo en Venezuela han sido más de 20 y sí. todos han servido para dar oxígeno a la Y dictadura y ganar para tiempo. atrincherar al régimen y para hacerle ganar tiempo. Con lo cual yo creo que la comunidad internacional se merece una severa reprimenda, un castigo moral por su inacción y que es importante también entrar en la letra pequeña y a cada uno atribuírselo, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, han sido condescendientes e incluso cómplices de una usurpación y de un golpe Sí, de Estado el día 10 de enero. Durante meses se les dijo que tenían que hacer lo moral, porque lo moral era lo eficaz. Hubo un mandato parlamentario, una mayoría del Congreso exigimos al gobierno que reconociera a Edmundo González como presidente legítimo y electo, porque así lo habían dicho los venezolanos, y sí, el gobierno no lo quiso hacer, no lo ha querido hacer. Y la última noticia que tenemos del gobierno español es que el ministro de Exteriores dijo el otro día que, bueno, como hay un presidente internacionalmente que se va a pasear por los sitios en nombre de Venezuela, eso no lo podemos desconocer, ha dicho. Es sí. decir, ha reconocido a Nicolás Maduro, ¿no? Y Increíble. eso es un monumento al cinismo, realmente.
Nosotros, por ejemplo, nosotros medios de comunicación en Venezuela, sufrimos, por ejemplo, un bloqueo inclemente de una empresa como Movistar, que al final es una subsidiaria de Telefónica. ¿Qué se puede hacer ante este tipo de complicidades? O sea, ellas bloquean los medios de comunicación. Los medios de comunicación que no son amigos del régimen o que no están diciendo solo buenas noticias del régimen, los bloquean. Uno trata de entrar en sus teléfonos celulares, en las computadoras y no te dejan. Y entonces también hay compañías como Repsol que están operando tranquilamente y dándole oxígeno al régimen y no pasa nada. ¿Cómo usted esta situación? ¿Qué Yo creo deberíamos que hay hacer? lo que te decía antes, yo creo que hay que señalar a los responsables con nombres y apellidos Sí, y distinguir también entre unas responsabilidades, son todas distintas el tipo de responsabilidad que se tiene, pero todos son responsables, ¿no? Yo el otro día en el Congreso, que tenía que pedir la comparecencia del ministro de Exteriores por este asunto, creo que por primera vez, debo decir que lo haya hecho alguien que yo recuerde, me puedo equivocar, desde luego en España, que señalé a Repsol con nombres y apellidos. ok. Y yo dije, hay que dejar de financiar la dictadura, cosa evidente, ¿no? ¿No les Sí, parece a ustedes que hay que dejar de financiarla? Y ojalá fuera así de evidente. Yo había escuchado hace unos días a Marco Rubio en su hearing para ser ujú, confirmado como secretario de Estado de los Estados Unidos diciendo que efectivamente Chevron lleva años llenando las arcas totalmente. de un régimen criminal, ¿no? Y anunció un posible cambio de política. Y yo espero que eso sea verdad, es decir, que los Estados Unidos, incluso la nueva administración americana, no se deje presionar por los lobbies petroleros Sí. y que tome acciones y que Chevron deje de financiar las arcas del régimen. Y lo mismo digo respecto a Repsol, ¿no? Eh, el ministro de Exteriores y el gobierno a veces justifica su condescendencia con Maduro diciendo que tenemos que proteger a empresas españolas, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, por lo menos tengan ustedes un debate, es decir, señores, ¿de verdad los derechos humanos y la democracia de un país hermano está supeditado a los intereses de una petrolera? Sí. Díganlo. Si es así, tengamos un debate. Y sobre la propia Repsol, yo entiendo, o Telefónica en este caso, que no quieren asumir ellos las consecuencias económicas de su apuesta y sus inversiones en una Venezuela chavista, en una dictadura, no quieren asumir las consecuencias económicas y por eso siguen haciendo negocio con la dictadura, pero entonces al menos tienen que asumir las consecuencias morales. Y en la vida pública, en este espacio público en el que vivimos, pues alguien tiene que decir que es una radical inmoralidad y que es éticamente inaceptable hacer negocios con la dictadura y señalarles directamente. Y a los directivos de Repsol que se reunieron con Delcy Rodríguez en Ujú. septiembre, en plena ola de represión, en plena ola golpista, hay que señalarles y decir, esa reunión, esas fotos, esos acuerdos son éticamente inaceptables. ¿Por qué nadie lo hace? Porque la gente le tiene miedo a las empresas grandes. Más que miedo, hay intereses enormes detrás. Sí. Son mucho dinero en publicidad, Ujú. para partidos De acuerdo. políticos, publicidad institucional, y luego son empresas con mucha capacidad de lobby y de presión. En Estados Unidos, y con esta reflexión a cabo, hay una diferencia respecto a España. En Estados Unidos los lobbies tienen una... Es muy transparente el mundo de los Sí. lobbies. Está Es regulado. decir, Sí. está regulado, Ujú. con lo cual la gente habla. El lobby de Chevron está presionando Y para que se el sabe gobierno quién lo local hace, y a quién lo hace, y sabe a quién. quién le dan, y cuánto le dan. Exactamente. En España o en Europa no. Todo es mucho más hipócrita. Oscuro. Existen los lobbies de presión, pero todos funcionan por detrás. Y yo lo que Mm. digo es, hagamos un ejercicio sano de transparencia. Si usted tiene intereses en una dictadura y antepone sus intereses empresariales a la vida, a, en fin, la dignidad de millones de personas, por lo menos usted asuma el coste ético y moral de que sea señalado públicamente. ¿Qué pueden hacer los venezolanos, los que están dentro de Venezuela, los que están fuera de Venezuela, Ah, para ayudar a todo este proceso, a María Corina, a todo ese esfuerzo y ese equipo que ha estado trabajando? ¿Qué pueden hacer los venezolanos? ¿Qué, a mí qué me cree cuesta usted? mucho pedirle a los venezolanos porque lo han dado todo, ¿eh? Sí, Es decir, a mí me parecería casi que una inmoralidad por mi parte decirle a los venezolanos lo que tienen que hacer. De hecho, una de las grandes mentiras que circulan hoy en día y desde hace años, pero que sigue circulando hoy y que permite a los falsos apaciguadores mantener sus negocios en pie, es decir, que el pueblo venezolano está dividido, ¿no? sí. El No, otro día el ministro de Exteriores decía, a ustedes del Partido Popular importa a España la división que hay en Venezuela sobre sí. este asunto. Nosotros queremos una solución verdaderamente venezolana entre venezolanos. Y yo dije, pero qué enorme mentira es esa.
las elecciones del 28 de julio fueron una solución netamente venezolana entre venezolanos. Y la inmensa mayoría del pueblo venezolano ya está unida. Es Sí, verdad que hubo diferencias en otras épocas y que el totalmente. régimen controlaba una parte importante de la población, pero esa división ha pasado a la historia. Hoy hay un pueblo unido en sus ansias de libertad, un pueblo que se unió en las urnas, una solución pura y netamente venezolana en torno a las urnas, y todo el mundo coincidió mayoritaria y aplastantemente en que quieren libertad y democracia frente a una cúpula criminal, pequeñita, atrincherada, Sí, pero que efectivamente cuenta con el apoyo de personalidades nefastas como Rodríguez Zapatero, que es un testaferro moral del régimen, sí, un mercenario, una persona que trafica con el sufrimiento de los presos políticos y que trabaja para probablemente eso, en fin, los periodistas tendréis que investigar mucho más que yo, pero que desde luego tiene enormes contactos no solamente con Venezuela, sino con China también, ¿no? sí. Y personajes así y la cobardía internacional y el apaciguamiento y la falta de claridad son las que están manteniendo vivo el régimen y no la falta de fortaleza de los propios venezolanos. Y Lo cual no quiere decir que cuando vienen crisis como esta, y eso es lo que va a intentar conseguir el régimen, surjan los clásicos opositores oficialistas, es decir, los que se disfrazan de opositores y total. trabajan para la oficialidad y para el régimen y para la dictadura, ¿no? Que todos nos vamos conociendo ya después de muchos años, ¿no? Y esa va a ser la principal objetivo del régimen y de sus defensores, es intentar abrir una cuña dentro de las fuerzas democráticas venezolanas y intentar aislar a María Corina Machado, que es realmente la figura más impresionante que ha conseguido esta gesta heroica. ¿Qué institución nos puede ayudar? O sea, a quién debemos, qué cree usted, la Comunidad Europea, las Naciones Unidas, la OEA, esas instituciones, qué rol juegan? Vamos a ver, yo creo que todas deben ser interpeladas, ¿vale? Ujú. La Unión Europea, el Parlamento Europeo, yo creo que el Parlamento Europeo se ha portado mucho mejor, es decir, Sí, ha habido un reconocimiento a Edmundo González como presidente legítimo por parte del Parlamento Europeo. El otro día también otra vez se reforzaron las sanciones, es decir, el Parlamento Europeo es un aliado, la OEA es una aliada. sí, El gobierno de los Estados Unidos yo creo que ahora tiene una responsabilidad histórica y vamos a ver si están a la altura de los compromisos adquiridos. Y total. yo también eso quiero verlo. Y creo que el momento de ahora, en el instante en el que estamos, es que todas las grandes voces venezolanas y demócratas del mundo es poner presión sobre nuestro, espero que de verdad, aliado Marco Rubio y la administración Trump para Sí, decirles todas aquellas promesas y compromisos adquiridos a lo largo de los años últimos, todas esas promesas de llevar libertad a Venezuela y a Cuba, pues es el momento de hacerlas realidad. Y insisto, y que todas las presiones de lobbies por un lado, de apaciguadores por el otro, no conviertan esas promesas en papel mojado. Y yo creo que también tenemos que triangular, hacer una triangulación, una alianza, ¿no? Transatlántica, la Unión Europea y España señaladamente por la responsabilidad histórica que tiene, o un sector de España, no el gobierno español, no se puede contar con él, pero sí las fuerzas mayoritarias sociales, desde luego, y sus representaciones políticas, sí. los Estados Unidos y América Latina tenemos que trazar una nueva gran alianza por la libertad en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, ¿no? Y explicar a los Estados Unidos que lo mejor que puede tener como legado esta nueva administración, si es que tuviera que elegir un legado, es realmente conseguir que la libertad por fin llegue a esos países de su tradicional backyard, pero que es puntal de Occidente también. ¿Cómo es su relación con María Corina? ¿Conversan? ¿Se ayudan mutuamente? ¿Cómo la ve? En fin, yo creo que es uno de los grandes honores de mi vida, realmente es haberla conocido hace muchos años y Sí, tener con ella una relación de no solamente complicidad política y moral, sino de amistad, ¿no? sí, Siempre le he admirado profundamente sus años de travesía del desierto, ¿no? Yo la veía como se lo sí. dije un día, tú eres también otro salmón, ¿no? Somos las que siempre nadamos contra la corriente arriba arriba. Ella mucho más difícil las corrientes contra las que he nadado que yo, ¿no? Pero siempre me pareció una mujer de no solamente una valentía que es evidente, ¿no? Incluso física, absolutamente impresionante, sino de una claridad moral y de una visión política muy, muy nítida, ¿no? Ella tenía en su cabeza siempre claro el proyecto político alternativo para Venezuela. E insisto, y eso no es frecuente, tener las dos cosas, Sí. el valor y además la visión política. Y yo creo que es de verdad de las figuras
más importantes del siglo XX, la heroína del siglo XXI, perdona, siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, o sea, realmente la heroína moral, pero también una figura política de primer orden. Y tenemos una obligación, yo me siento una obligación, no es una obligación moral, pero casi es mayor orgullo que puedo sentir es poder acompañarla y ayudarla en su batalla, ¿no? Que siempre se lo digo, ella me dice a veces, gracias, ¿no? Gracias por lo que... Y le digo, no, no, si es que no lo hago por ti, ¿no? Lo hago por mí. Lo Sí. hago por mí, por mis hijas, por los nuestros. Es decir, para que también en España la democracia y la libertad sobrevivan, ¿no? Es decir, lo que vaya a pasar en Venezuela nos va a afectar absolutamente a todos. Y por eso es tan importante el desenlace de este proceso. Por último, ¿cómo ve España? ¿Cómo su tierra? Cómo la ve? ¿Cómo ve el futuro político en España? Pues España también está en un proceso de mutación de democracia plena a democracia fallida. Tiene al frente esto que yo llamo los burros de Troya, la democracia. Siempre digo que probablemente el primer gran burro de Troya, bueno, hubo muchos, pero Hugo Chávez es un buen ejemplo, ¿no? Sí. Y Pedro Sánchez es otro, ¿no? Es un hombre que llegó al poder mediante elecciones libres y ahora está trabajando denodadamente, compulsivamente, para socavar la democracia y, por tanto, para derribar los contrapesos que tiene todo poder, ¿no? Que son los medios de comunicación independientes, la justicia y la oposición. Y en esta legislatura nos vamos a jugar no solamente la continuidad de la España constitucional, nacida en el año 78, sino también nuestra condición de democracia plena, ¿no? Estamos en un momento de gran emergencia. Yo comprendo que esto dicho desde España a un venezolano pues parece casi una retórica vacua y hueca, ¿no? Pero esto, como bien sabéis los venezolanos, esto empieza de a poco y empieza paso a paso y los procesos de mutación se dan así, ¿no? Ya no son procesos revolucionarios, un guerrillero que llega disfrazado de revolucionario y ya se hace con el poder, ni un militar, es decir, son procesos de ir horadando la democracia desde el interior, ¿no? Esos son los Acabando burros de las Troya que instituciones. construyen desde dentro, ¿no? Colonización institucional, la Fiscalía General del Estado convertido en un comisario del gobierno, es un fiscal Sí, general imputado, ataque al Tribunal Supremo, demonización de la justicia, como digo, colonización de todas las instituciones, frentismo, el divide y vencerás. sí. Nosotros estamos en un pleno proceso con un gobierno cainita, guerra civilista, ¿no? Que está dividiendo a la sociedad de manera intencionada y deliberada para perpetuarse en el poder a través de la división. Como no puede gobernar por adhesión, gobierna por odio. Necesita generar odio en la sociedad Sí. de una mitad a otra para que esa mitad le siga votando a él. No porque le guste él, sino porque detesta tanto al del frente que le Correcto. sigue perpetuando a él, ¿no? Es un manual que se va aplicando, en muchos países se ha ido aplicando, y en España estamos viviéndolo, pero letra a letra, renglón a renglón, ¿no? Y eso requiere, primero, denunciar ese proceso con mucha claridad y segundo, galvanizar y movilizar una mayoría de la sociedad, hacerla, ¿no? Que se despierte, esté alerta respecto a lo que está sucediendo y esté dispuesto a asumir el coste y el conflicto de defender su sistema democrático. Y eso, como sabéis, no siempre es fácil, por las divisiones que hay internas, o por el desistimiento, o por la falta de lucidez y de claridad sobre el proceso que está en marcha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que un gran placer. Espero que nos veamos en Venezuela, en libertad. Eso espero, realmente, espero que sea muy pronto. Muchas Un fuerte gracias. Saludos, gracias. gracias. Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3.